Queridos hermanos y amigos, en esta hora reciban un saludo afectuoso, que la presencia del Señor esté sobre sus vidas. Vamos a continuar estudiando nuestro Evangelio, el Evangelio de Marcos, y hoy vamos a estar leyendo en el capítulo 9, versículos 30 al 41, donde dice así la palabra del Señor. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El ministerio público del Señor Jesucristo en Galilea pues había terminado, pero él seguía ministrando a sus discípulos, a sus apóstoles, mientras se dirigían a Jerusalén. Y él comenzó a dar una serie de lecciones a sus discípulos. Y la primera, como vimos la vez pasada, fue precisamente acerca de la fe. Y en esta segunda lección vamos a ver cómo lo que el Señor les está enseñando tiene que ver con respecto a la humildad. Nosotros actualmente vivimos en una cultura que es orgullosa, una cultura que es egocéntrica, egoísta, muy similar a como era la cultura también del mundo pagano de la época del Señor Jesucristo. Por ejemplo, Aristóteles, que fue uno de los filósofos más influyentes del mundo antiguo, él describió al orgullo como la corona de las virtudes. Y vemos que todo corazón humano caído es un adorador incesante de sí mismo. O sea, la naturaleza humana caída está dominada completamente por el orgullo. Pero hoy en día vemos cómo nuestra sociedad impregnada del humanismo pues hace un diagnóstico acerca del problema de las personas y dicen que realmente es falta de autoestima, falta de amor propio, falta de orgullo propio. Pero vamos a ver que realmente ese no es el caso. Realmente nadie carece de autoestima. Todo el mundo está consumido consigo mismo en una mayor medida o una menor medida. Y realmente diagnosticar que muchos de los males y de las tragedias humanas son una falta de autoestima, pues lleva a las personas cada vez más a ser orgullosas. De tal manera que querer inflar el orgullo con el pretexto de promover la autoestima como un beneficio psicológico, realmente esto expone a la gente a devastadoras consecuencias de orgullo que incluyen la contaminación, la deshonra, las contiendas y por sobre todo pues el juicio de Dios.
Y el mismo Señor Jesús se lo menciona allí en Marcos capítulo 7, versos 20 al 22, donde dice así la palabra del Señor. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. De igual manera, el escritor del libro de los Proverbios, ahí en el capítulo 11, verso 22, dice lo siguiente: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. En el mismo libro, también en el capítulo 29, verso 23, dice así la palabra del Señor: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Como decíamos también, el orgullo genera contiendas. Lo dice allí también en el libro de los Proverbios, capítulo 28, verso 25, donde dice así la palabra del Señor: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Y de la misma manera el juicio de Dios está sobre la vida de esta persona. Dice allá en el Salmo 31, verso 23, dice lo siguiente: amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. También lo dice en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 5, donde dice así la palabra del Señor: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. También lo declara el profeta Isaías allí en el capítulo 2, verso 12, donde dice así la palabra del Señor. Dice: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y el apóstol Santiago también lo menciona en su carta allí en el capítulo 4, verso 6, donde dice así la palabra del Señor: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. También lo declara el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, verso 5, donde dice así la palabra del Señor: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y también el verso 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahora vemos cómo la humildad realmente es ajena a la naturaleza caída del hombre pecador, pero también es fundamental para vivir la vida cristiana. El Señor también declara una palabra, o su palabra más bien, allí en el capítulo 66 del libro de Isaías, versículos 1 y 2, donde dice así la palabra del Señor: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. De igual manera también el Señor, por medio del profeta Miqueas, allí en el capítulo 6, verso 8, dice lo siguiente: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. De la misma forma también el Señor Jesucristo lo declara allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 11, donde dice así la palabra del Señor: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También el apóstol Pablo, cuando se dirige a los hermanos que están allá en Éfeso, también les dice lo siguiente: Efesios capítulo 4, versos 1 y 2. Donde dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno
de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. También se dirige a los hermanos que viven en Filipos y les dice así en el capítulo 2 de Filipenses, verso 3, donde dice así la palabra del Señor: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. De igual manera también a los colosenses les escribe allí en el capítulo 3, verso 12, donde dice así la palabra del Señor: vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y también, como vimos anteriormente, tanto el apóstol Santiago como el apóstol Pedro, ellos dicen que Dios resiste a los soberbios y que da gracia a los humildes. Y el apóstol Santiago añade allí en el capítulo 4, verso 10, una exhortación: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. De tal manera que los discípulos, así como todos los demás, pues necesitaban aprender esta lección de humildad, porque ellos tenían que lidiar, tenían que luchar contra el orgullo, lo cual pues era exacerbado por su posición exaltada como los seguidores más cercanos del Señor Jesucristo, del Mesías. Ahora, los modelos que el pueblo de Israel tenía, pues eran los dirigentes religiosos, que tristemente eran demasiado orgullosos para seguir su ejemplo. De tal manera que el ambiente cultural y religioso en la época allí del Señor Jesucristo era de orgullo, autosuficiencia de todos los líderes religiosos. Así que el pueblo también tenía que batallar también con su propio orgullo. Así que este ejemplo, esta enseñanza que el Señor Jesús les da a sus discípulos acerca de su humildad es bien importante. Porque el mismo Señor Jesucristo pues fue un ejemplo de humildad. Muy bien, retomemos nuestro texto de Marcos capítulo 9 y veamos el verso 30, 31 y 32. Dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. El mismo Señor Jesucristo se describió a sí mismo como manso y humilde de corazón. Veámoslo allí en Mateo capítulo 11, verso 29, donde dice así la palabra del Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y él realmente demostró esa humildad en todo el trayecto de su vida. Y finalmente cuando lava también los pies de sus discípulos. Y el apóstol Pablo lo resume muy bien cuando escribe ya su carta a los Filipenses en el capítulo 2 del verso 5 al 8, donde Jesús muestra su humildad en este acto de encarnación. Dice así la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vemos cómo la muerte en la cruz del Señor Jesucristo pues es la expresión más grande de su humildad. Y es precisamente el tema aquí de los versículos 30 al 32. Y recordemos que el Señor en este momento se encontraba allí en la región de Cesarea de Filipo, donde fue transfigurado. Y se dirigía precisamente a Capernaum, desde donde quedaba la sede prácticamente de su ministerio allí en Galilea. Así que mientras ellos pues viajaban por Galilea, dice que Jesús no quería que nadie lo supiese. O sea que su ministerio público en esta
región pues había terminado. Y lo que él ahora estaba haciendo era que estaba centrado en la enseñanza que daba de manera particular a sus discípulos. Más adelante vemos que él tuvo un ministerio público también en Judea y en Perea, pero realmente fue muy, muy cortos estos dos ministerios, o este ministerio en estas dos regiones. E incluso él volvió un par de veces a Galilea, pero Galilea pues ya no sería la base de sus operaciones. Pues como ocurría frecuentemente, dice que el Señor enseñaba a sus discípulos que el Hijo del Hombre, recordemos que este es el título mesiánico que es tomado de Daniel 7:13, el Hijo del Hombre, dice, será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Ahora, esta era una verdad que los discípulos debían comprender, pero realmente a ellos les costaba comprender. Ellos no podían aceptar que el Mesías fuera a morir. De tal manera que un Mesías crucificado era un tropiezo para los discípulos. Un Mesías que moría sería totalmente incomprensible, sería inaceptable para ellos. Y el mismo Señor Jesucristo exhorta a sus discípulos, lo vemos allí en Lucas capítulo 9, versos 44 y 45, donde dice así la palabra del Señor. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. De tal manera que los discípulos debían escuchar con cuidado, debían poner mucha atención, permitir que estas palabras entraran bien en sus oídos y entender lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo en cuanto a su muerte. Ahora, con respecto al verso 31 de Marcos capítulo 9, dice ahí la palabra entregado. Será entregado en manos de hombres. Esta palabra entregado se traduce de una forma del verbo griego que es paradidomí, que se usa reiteradamente en el sentido legal y describe que Jesús estaba siendo entregado para juicio y para castigo. Ahora, si lo vemos en términos humanos, pues los ancianos, el sumo sacerdote, los escribas y el pueblo, tanto, y de igual manera también Judas y Pilato, pues todos fueron culpables de entregar al Señor Jesús a juicio y a muerte. Pero vemos que en última instancia, Jesús, dice la palabra, que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, como se menciona allí en Hechos capítulo 2, verso 23, cuando el apóstol Pedro está declarando el evangelio, haciendo su primer sermón, dice así la palabra del Señor, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. De tal manera que pues, los discípulos tuvieron que enfrentar esta realidad de que los judíos y los romanos matarían al Señor. Y también con la idea de que después de que lo mataran, Él resucitaría al tercer día. Los mismos discípulos pues conocían el poder que el Señor tenía sobre la muerte, pues ellos habían visto resucitar a varias personas. Pero una pregunta que de pronto asaltaba la mente de ellos era que si Él moría, ¿quién lo iba a resucitar? Porque no entendían esta palabra. De tal manera que en la mente de los discípulos había incertidumbre acerca precisamente de la muerte y de la resurrección, y había en sus corazones dolor, como dice allí en Mateo 17:23, donde dice así la palabra del Señor, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y esto también pues hizo que los discípulos tuvieran miedo de preguntarle más con respecto a este tema particular de su muerte y su resurrección. Bueno, muy bien, continuemos con los siguientes versículos. Versículos 33 al 41 de Marcos 9. Dice así la palabra del Señor.
Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Recordemos que Capernaum estaba situada en la costa noreste del lago de Galilea, y fue la ciudad que el Señor adoptó para vivir allí y para tener allí el centro de su ministerio. Y varios apóstoles también eran de Capernaum y estaban relacionados con Capernaum. Y la palabra dice que cuando estuvo Jesús en casa, posiblemente fue en la casa de Pedro, entonces él hace una pregunta a sus discípulos y les dice: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Pero démonos cuenta cuál fue la reacción de ellos. Dice el versículo 34: mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ahora, fue una larga caminata desde Cesarea de Filipo hasta Cafarnaúm, y los discípulos en todo este trayecto habían estado teniendo un debate prolongado, de pronto incluso también acalorado, y no quisieron decirle al Señor acerca de lo que ellos habían estado hablando. Por eso la palabra dice que ellos callaron y tenían vergüenza. Y la discusión por la cual ellos habían estado disputando precisamente era quién había de ser el mayor. Y este fue un tema que continuó, incluso en la última noche, en la última cena, también se estaba discutiendo acerca de este asunto. Y lo menciona allí Lucas en su Evangelio, capítulo 2, verso 24. Dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Démonos cuenta que el Señor acababa de hablarles de su humillación, pero ellos en lo único que estaban pensando era en su propia exaltación. ¿Quién había de ser el mayor entre ellos? Démonos cuenta que el orgullo realmente destruye la unidad. No puede haber una verdadera unidad entre personas orgullosas. Y pues realmente el enfoque constante de los discípulos en su propia gloria pues tuvo consecuencias de largo alcance. Y hay una apreciación que hace el pastor John MacArthur en su comentario del Nuevo Testamento, donde él dice así, abro comillas: se trataba de un hecho preocupante y potencialmente desastroso. Estos hombres eran la primera generación de predicadores del Evangelio y serían los líderes de la iglesia que pronto iba a fundar. Con tanta responsabilidad y tanta oposición del mundo hostil, debían estar unidos y apoyarse unos a otros. El peligro revelado aquí es que el orgullo arruina la unidad al destruir relaciones. Las relaciones se basan en amor sacrificial y servicio, en sometimiento desinteresado y en entrega a los demás. El orgullo, a ser centrado en el ego personal, es indiferente a otros. Más allá de eso, en última instancia lanza juicio y crítica, y es por tanto divisivo. Debido a eso, el orgullo es el destructor más común tanto de relaciones como de iglesias. Plagaba a la iglesia de Corinto, por lo que Pablo inquirió: pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?
Primera de Corintios 3:3 y Segunda de Corintios 12:20. Como el Señor sabía que el orgullo es la cuña que Satanás usa para dividir iglesias y destruir relaciones, les resaltó a los discípulos la crucial necesidad de humildad. Cierro comillas. Y el apóstol Pablo también escribe a la iglesia en Filipos. Allí en el capítulo 1, verso 27 dice lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Muy bien, miremos el verso 35 del capítulo 9 de Marcos. Dice: entonces él sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Démonos cuenta que irónicamente el orgullo impide que las personas reciban el honor que buscan. ¿Qué hace la gente orgullosa? Lucha por alcanzar una posición. Trata de promocionarse a sí misma. Asume una posición que no le corresponde. Desprecia a los demás y los ve como inferiores. Pero démonos cuenta que el orgullo termina echando a perder el verdadero honor y a menudo acaba en humillación. La palabra dice que el honor está reservado para los humildes. Y al igual que en nuestros días, los discípulos veían el orgullo, y particularmente el orgullo espiritual, como algo normal, como algo deseable y legítimo. Porque después de todo, pues el orgullo caracterizaba a la mayoría de los hombres que eran reverenciados en Israel, o sea, los líderes religiosos. Y como dice la palabra, hacían todas sus obras para ser vistos de los hombres. Como el Señor lo menciona allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 5 al 7, donde dice así la palabra del Señor: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Ahora el Señor Jesús sabía en qué estaban pensando los discípulos y él sabía qué era lo que estaban discutiendo, aunque ellos no quisieran expresarlo. ¿Y qué hace el Señor? Dice que él se sentó. Generalmente, como los rabinos pues solían hacer cuando ellos enseñaban, dice que llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. De tal manera que si estamos buscando el elogio de otros, la afirmación, la exaltación por parte de los hombres, perdemos la verdadera recompensa que viene a quienes, aquellos que están dispuestos a ser los últimos, no a aquellos que creen que tienen el derecho de ser los primeros, porque el orgullo echa a perder ese honor. Muy bien, y sigue diciendo la palabra en Marcos, verso 36, capítulo 9, verso 36. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Cuando habla aquí del niño, hay algunos autores que sugieren que de pronto fue alguno de los hijos de Pedro, que sirvió como una lección objetiva para esta enseñanza que el Señor Jesucristo estaba dando a sus discípulos. Y él utilizó en varias ocasiones a los niños como ilustraciones de humildad. Y démonos cuenta que los niños aún no han logrado o cumplido nada, no tienen poder u honor, sino que son débiles, dependientes y aún rechazados, porque los rabinos consideraban una pérdida de tiempo enseñar la Torá a un niño menor de 12 años. Ahora, podemos comparar a estos niños pequeños con los creyentes. De ahí que el Señor Jesús dijera que el que me reciba
el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. De tal manera que la profunda realidad es que la manera en que los cristianos tratan a sus hermanos, a sus compañeros creyentes, es como tratan a Cristo. Y de igual manera, cuando el cristiano rechaza a sus hermanos, pues están también rechazando a Cristo. Ahora, Mateo también nos narra este episodio ya en el capítulo 18. Vamos a mirar lo que dice el versículo 1. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Démonos cuenta de la respuesta que el Señor Jesús da. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Dentro de la perspectiva de los discípulos, esto estaba muy lejos. ¿Qué? Porque los religiosos, las personas que se creían sobresalientes, todas aquellas personas orgullosas que estaban esperar recibir los lugares más altos de honra en el reino. Y la palabra dice que ni siquiera entrarán en él. Lo que dice el verso 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. O sea, aquellos que con una fe humilde, como la fe de un niño, serán los más grandes en el reino de los cielos. El Señor dice en el versículo 5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Veamos lo que dice el capítulo 18, verso 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Entonces está diciendo esto, que sería mejor padecer una muerte horrible que ofender a un creyente, a una persona que tiene su fe puesta en Cristo, espiritualmente a Él, aquel que ha creído realmente en el Evangelio. El Señor también ahí en el verso 10 del mismo capítulo 18 dice, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Podemos decir que todo el cielo está observando cómo son tratados los hijos de Dios. Bien, continuamos con el verso 38 y 40 de Marcos capítulo 9. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Démonos cuenta aquí que Juan entendió realmente el reproche que Jesús le hizo y precisamente fue al orgullo. Por eso dice que Juan le respondió, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. El hombre que se nos relata aquí parece que era un verdadero seguidor de Cristo. Y Juan y los otros apóstoles pues trataron de impedirle lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque no lo seguía, dice. Pues en otras palabras, este individuo no formaba parte del grupo de ellos. ¿Qué le responde el Señor Jesús? Dice, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Así que este hombre, si era un verdadero legítimo seguidor de Jesús, pues proclamaría la verdad acerca de el Señor Jesucristo. Ahora, aquí hay un principio que es muy claro. El Señor dice, el que no es contra mí, particularmente contra Cristo y sus seguidores, es por ellos. Ahora, el apóstol Pablo nos habla con respecto a aquellas personas también que estaban edificando su propia reputación, su propio nombre,
y estaban denigrando del apóstol y de su ministerio. Citamos allí Filipenses capítulo 1 versos 15 al 18, donde dice así la palabra del Señor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Bien, ahora veamos lo que dice el verso 41. Dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Démonos cuenta aquí cómo el Señor hace un contraste entre esas devastadoras consecuencias negativas que trae el orgullo a la vida de una persona. Y la contrasta finalmente con un acto de humildad, un acto de pequeño, de bondad, como habla aquí de dar un vaso de agua a quienes son seguidores de Cristo. Eso es lo que resulta en una verdadera recompensa, y una recompensa que es pues eterna. Miremos lo que dice Salomón allí en Proverbios capítulo 22, verso 4. Dice así la palabra del Señor: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Fijémonos que podemos decir que este es como un resumen a la enseñanza que el Señor Jesús a través de este pasaje está dando a sus discípulos. Ahora es el momento de examinar nuestros propios corazones. ¿Qué tanto de orgullo hay en cada uno de nosotros? ¿Qué tanto tengo yo inflado mi yo, mi propia autoestima? ¿Qué puede haber en nuestra vida de lo cual nosotros realmente pudiéramos enorgullecernos? Si todo pertenece a Dios, nuestra propia vida está en las manos de Dios. Las cosas que a diario nosotros hacemos es porque Dios nos permite que nosotros las realicemos. Las cosas que tenemos, las posesiones, todo esto es tan pasajero. ¿De qué podemos enorgullecernos? ¿De los sabios que somos o de los títulos que podamos tener? ¿Títulos profesionales, títulos honoríficos? ¿Posiciones en nuestro trabajo, en nuestro diario quehacer? ¿Enorgullecernos de la familia de donde nosotros venimos, de el apellido? ¿Enorgullecernos aún de nuestras propias obras de justicia? ¿Que somos buenas personas, que no le hacemos mal a nadie, que somos generosos o que somos bondadosos? ¿De qué podemos nosotros enorgullecernos? No hay absolutamente nada en nuestras vidas de lo cual nosotros podemos enorgullecernos. Nada, absolutamente nada. Por el contrario, cuando nosotros hemos escuchado el mensaje del Evangelio, cuando nosotros hemos creído en la obra que el Señor Jesucristo realizó, vemos nuestra propia condición caída, nuestra naturaleza pecadora, todo lo sucio, lo contaminado que hay en nosotros. Vemos nuestra propia condición delante de nuestro Señor, delante de nuestro Creador. Vemos que las metas que Él nos ha trazado a través de su palabra no las podemos alcanzar. Vemos que estamos apartados y somos enemigos de Dios. Así es que tenemos que voltear nuestros ojos humildemente a la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, que es a través de Él que yo recibo salvación, que es a través de poder creer en Él y su obra, lo que Él realizó, lo que hizo en la cruz, su resurrección, a través de lo que Él hizo a favor de nosotros. Podemos recibir ese favor y esa misericordia de Dios. Así es que con toda humildad
Tenemos que acercarnos allí a la cruz, porque allí es donde encontramos nuestra verdadera salvación. Allí es donde encontramos verdaderamente el significado de nuestra vida, y allí es donde nosotros podemos entender plenamente que la humildad es necesaria para vivir la vida cristiana. ¿Quieres ser el primero? ¿Quieres ser el más grande? Sirve, entrégate de corazón a tus hermanos, sirviendo, predicando el mensaje del evangelio del reino de Dios, dando ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación que es el evangelio. Muchos lo rechazarán, pero otros también humildemente lo recibirán en su corazón. Muy bien, oremos. Padre, en esta hora estamos delante de ti, reconociendo, Señor, el orgullo que hay en nuestras vidas. Padre, muchas veces pensamos que somos mejores que los demás. Nos consideramos más inteligentes o más sabios, más entendidos. Consideramos que estamos en una mejor posición social. Tantas cosas, Señor, que realmente son basura. Perdónanos, oh Dios, por nuestro orgullo, por nuestra autosuficiencia. Hoy vamos delante de ti, reconociendo humildemente, Señor, que sin ti no somos nada, que sin ti nada podemos hacer, que las personas que están a nuestro lado son las personas que tú has puesto a nuestro alrededor para que nosotros podamos servirles, podamos, Señor, amar a nuestros hermanos, podamos ser instrumentos de bendición para sus vidas. Padre, perdónanos porque muchas veces hemos sido instrumentos para dañar la unidad del cuerpo de Cristo. Perdónanos, Señor, porque hemos quitado el honor a las personas que merecen el honor. No hemos dado el honor que tú primeramente, Señor, requieres. El honor te pertenece a ti, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos rechazado con orgullo tu palabra, Señor, porque hiere, Señor, nuestro ego. Perdónanos, oh Dios, porque muchas veces nos hemos creado exclusivos, oh Dios. Oh precioso Dios, te pedimos, oh Dios, extiende hoy tu misericordia sobre nosotros y danos entendimiento para poder comprender estas tremendas verdades. Ayúdanos, maravilloso y eterno Dios. Y clamamos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos, Señor, con un corazón humilde, con una actitud correcta de humildad delante de ti y delante de nuestros hermanos, proseguir y caminar en el buen camino, pelear la buena batalla. Amado y precioso Dios, gracias porque finalmente tu palabra dice que riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Gracias, Padre. Oramos y pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.